Buenas tardes, es un gusto recibirles en esta ocasión, en esta feria tan especial para todos nosotros y nosotras. Es la feria más importante de Latinoamérica y para la editorial de la Universidad Veracruzana, pues es un orgullo estar aquí y desde luego pues estar presentando nuestras novedades y esta colección que se está haciendo de nuestras consentidas, y aquí contamos con la coordinadora de esta colección, Feminismos, que en esta tarde nos va a comentar esta travesía, Estela, de publicar una colección tan importante que han sido textos diversos, han sido entrevistas, temas más teóricos, filosóficos, hay traducciones, hay textos propios en esta ocasión también. La experiencia pues es como muy interesante y es dar a conocer los distintos tipos de feminismos y todos estos temas que van en torno a toda esta cuestión que no nada más es de género, que ya hablaremos en esta tarde con dos expertas en el tema, como la doctora Mariana Rivas Paz y la doctora Estela Casados González. Si les parece bien, comenzamos con la doctora Mariana Rivas, quien es, yo le contaba hace un rato, la estuve googleando y dije, bueno, tiene una cantidad enorme de trabajo de difusión, obviamente de formación, de investigación, de formación académica, pero algo muy valioso es justamente el cuidado que le ha puesto a la difusión de este tema. Creo que eso es muy valioso y te agradezco como mujer, como universitaria. Bueno, la doctora Mariana Rivas Paz es médico cirujano y partero egresada de la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia y una subespecialidad en urología ginecológica, también por el Hospital Civil de Guadalajara, es sexóloga clínica, es maestra en educación sexual, tiene diferentes diplomados, me parece más de uno, ¿no? En sexología clínica y educación sexual, es doctorante del doctorado en sexología humanística, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, que es justamente la universidad que nos recibe y que con mucho amor está haciendo esta feria. También tiene certificados y es certificados en farmacología, en fisioterapia de suelo pélvico, es autora de diversos artículos sobre ginecología y sexología, es integrante de colegios de médicos, de ginecobstetras y también de urología ginecológica, y es integrante del World Professional Association for Transgender Health, sí, la WPA, así es. Y bueno, pues también como les comentaba, pues ha tenido un gran trabajo en cuanto a la difusión. Creo que ahí te faltaría ponerlo en tu currículum, toda esta, porque nos pasa un currículum así, todo de esto de cuestión académica, pero creo que también es muy valioso las entrevistas, tus participaciones en videos, podcasts, blogs, que escuché algunas charlas y yo dije, qué sabroso platicar con Mariana sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, te doy la bienvenida y muchas gracias y empecemos hablando de este libro de sexo. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Y antes que inicie a hablar sobre el libro, yo quiero nada más brevemente agradecer, porque como lo dije, es un honor estar en esta feria a través de la invitación de la Universidad Veracruzana y de estos libros que bien parece pequeño, es lo que estábamos hablando, ¿no? Este libro de Elsa Dorling, Dios mío, es una inmensidad, una introducción de lo que es los feminismos, ¿no? Y quiero hablar un poco sobre este libro y lo que yo viví al leerlo. Yo voy a hablar solo específicamente del libro de Elsa Dorling, que ese libro se llama Sexo, Género y Sexualidades, Introducción a la Filosofía Feminista. Este libro realiza una introducción de lo que son los feminismos. Solamente introduce ideas y las visiones feministas. Es decir, Elsa Dorling utiliza palabras, frases e ideas
desde una visión feminista, filosófica y teórica, deconstruyendo la visión en torno al sexo y el género en todos sus componentes. Propone una visión introductoria de lo que es el sexo, en donde explica que el sexo va más allá de lo que hoy nosotros lo definimos. Actualmente, hablar del sexo para la mayor parte de las personas implica solo hablar de componentes biológicos del ser humano, hormonas, genitales, cromosomas, enzimas que caracterizan a los seres humanos y los subdividen en hombres, mujeres e intersexuales. Sadorling, por el contrario, incluye dentro de la palabra sexo las normas, los roles y experiencias no habladas que conllevan a lo que visibilizamos como género, así como a la sexualidad. Es decir, en palabras del Sadorling, el hecho de hacer sexo, o bien lo que pudiéramos definir como orientación sexual. La orientación sexual la vamos a definir como la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva que una persona siente hacia otra persona. Para mí leer este libro en sí fue sumamente revelador. Entendí el por qué una vez cierta persona, hombre por cierto, le comentó a mi esposa que no era realmente una mujer. Ojo, le dijo, tú me caes muy bien, pero para mí las mujeres lesbianas no son mujeres, ni los gays son hombres. Esta frase, previamente descrita, visibiliza el orden simbólico natural que personajes como Monique Wittig llaman el pensamiento heterosexual. Dentro de estas teorías se explica que para visibilizar la heteronormatividad a una persona, es decir, llamarle realmente mujer u hombre, está fundamentada en cumplir los requisitos en materia de sexo, género y filiación. Una mujer, para ser nombrada mujer, debe de cumplir con ciertas características: poseer una corporalidad con vulva, con útero, con ovarios, ser mamá, desempeñar roles de crianza, de cuidado, de casa y ser heterosexual, es decir, que le gusten los hombres. Si bien Monique Wittig plantea el pensamiento heterosexual en 1980, estas visiones son planteadas desde mucho antes por Richard von Krafft-Ebing. Es un psiquiatra alemán quien en 1895 escribe el libro Psicopatías sexuales. En este libro, Richard plantea y designa el término heterosexual como lo correcto o lo sano. Todo aquello que no tenga que ver con la reproducción lo pone como enfermo. Pero entonces yo me pregunto, ¿realmente debes cumplir estos tres requisitos? Sexo, género, además de una orientación genérica heterosexual para ser nombrado realmente hombre o mujer. ¿O es acaso que esta historia de requisitos heteronormativos se ha planteado para vincular, como bien lo dice la visión feminista de lo que conocemos como el capitalismo, como una orden en la cual se asignan roles de género para garantizar la reproducción de las fuerzas de trabajo? De ahí que una de las fuentes más notorias de la opresión hacia la mujer radica en el papel de la familia como una fuerza reproductora. Pero a ver, objetivando estas ideas, en el libro de Elsa Dorling vemos cómo el feminismo radical se centra en mostrar la importancia de darnos cuenta que existe un sistema opresor o bien una explotación. También lo podemos ver, como vemos en el libro, una visión del feminismo liberal. No habla desde este sistema opresor, sino la plantea como una visión que existe entre la desigualdad de género en todas sus formas. Defiende la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres e incluso podemos decir que también habla de equidad entre los mismos. Yo les pregunto, ¿es entonces razonable usar frases como todos los hombres son iguales? ¿No existe un hombre fiel? ¿Las mujeres debemos aguantarnos? ¿O podemos replantearnos estas formas en cómo convivimos hombres y mujeres menos violentas, más empáticas, con más respeto?
Así pues, la historia ha tenido la necesidad de encasillar a la humanidad en estas dos cajas de zapatos, hombres, mujeres. Por ello, Elsa Dorling visibiliza planteamientos de Anne Fausto Starling, como Anne Fausto Starling entra en una visión de la intersexualidad. Las personas intersexuales son aquellas que pueden presentar alguna variante dentro del sexo biológico, hormonas, genitales o cromosomas. Como ejemplo, puedo citar estas variantes X0, XXY, XYY, insensibilidad dentro de los andrógenos, es decir, es todo un grupo de personas a las cuales, ojo, no son hermafroditas. Este término de hermafrodista se le conoce a los animales y también a las plantas. ¿Por qué se les llama así? Pues porque tienen la capacidad de autofecundarse. Las personas intersexuales tampoco son reconocidas como un tercer sexo, pues son un grupo de personas con diversas características. Es por ello que se les conoce como el paraguas intersexual. Probablemente ustedes pensarán, bueno, pero nunca había escuchado a las personas intersexuales. Seguramente son un grupo muy pequeño de seres humanos. Por el lado contrario, México sabemos que tiene una incidencia de 1 de cada 67 personas intersexuales. Creo que en la feria de la FIL probablemente hay algunos intersexuales. Y la historia, desafortunadamente, también ha utilizado a este grupo de personas para demostrar la identidad de género como una visión de conejillos de indias. Elsa también en su libro recuerda cómo John Money y Robert Stoller, quienes en los años 50, hombres por cierto, empezaron a estudiar el género y su necesidad de encasillar a la identidad y a la expresión de género. Tomaron a las personas intersexuales y dentro de ellas las incluían en el binarismo hombre-mujer a través de diversas cirugías casi siempre feminizantes. En el libro demuestran la lucha que ha tenido el grupo de personas intersexuales y la importancia de no realizar cirugías hasta que sean mayores. No solo por la falta casi total o una total insensibilidad genital que posteriormente demuestran estas personas, así como otras tantas complicaciones dentro de estas cirugías. Sabemos también que los niños intersexuales o las niñeces intersexuales viven a través de tomar hormonas, estar en los hospitales y demostrar un tipo de género el cual se les obliga a seguir. Rol e identidad de género. Por otro lado, aparece el proyecto Trevor, principalmente en el año de 2019, donde se demuestra que las personas intersexuales tenían uno de los más altos índices de suicidio. De ahí que Elsa Dorling comenta la importancia de hablar y ver más allá de esta visión dualista hombre-mujer que ha impuesto la historia. Ojo, me gustaría comentar que probablemente por la fecha que se vuelve a publicar el libro, no está actualmente 100% visibilizando la lucha en México, porque quiero comentar algo importante. El 7 de abril del 2024, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aprueba la resolución histórica presentada por 33 países, entre ellos México, sobre los derechos humanos de las personas intersex. Y, por fin, dentro de ellos, hoy día se encuentra la no realización de cirugías al nacer. Por tanto, Elsa Dorling en su libro invita a reflexionar en torno a estas relaciones del poder y el encajamiento binario del sexo, como antes comentamos, de las personas intersexuales, las asignaciones de género y bien la orientación, como hemos visto con las mujeres lesbianas. Y bueno, para la cereza del pastel se habla sobre el género. Aquí sí voy a citar en palabras de Elsa Dorling lo que se describe de las ideas de Judith Butler. Judith Butler nos habla de un concepto que se llama performatividad, performance, de lo que es el género. Para Judith Butler, y posteriormente explicándolo para Elsa Dorling, comentan que en el género hay un efecto de régimen que regula las diferencias del género, las divide, las jerarquiza, es decir, es un performance que lo sostiene la cultura, mientras que el sexo se muestra como una construcción social histórica. Es decir, para Judith Butler, el género es el protagonista del pastel. Si bien, como comenta la autora, una mujer embarazada, a la cual la ginecóloga o el ginecólogo le comentan es un varón, a partir de ese momento ya esperemos a un niño, un varón, no a una infancia.
El género entonces es un dato, un conjunto de prácticas disciplinarias que generan o enmascaran como tal un sexo. Como visión personal, será entonces que el género categoriza el sexo y no el sexo, como se ha pensado, genera consecutivamente el género. Independientemente de esta visión, algo es seguro. Cuando Judith Butler cita el género, es aquello que construye lo radicalmente no construido en la construcción del sexo. Y dentro de estos dos conceptos existen jerarquías y divisiones de poder sociales y económicas. Desafortunadamente las vemos hoy día todo el tiempo. En las mujeres violentadas, en las mujeres desaparecidas, en las mujeres agredidas, en la trata de blancas, o bien como medio lucrativo comúnmente conocido como la pornografía. Es por ello que en el libro de Elsa Dorling sí se visibiliza y se habla también sobre la pornografía, lugar y acto que muestra la violencia sobre la mujer. Y por ejemplo, hablemos hoy día el caso actual de Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot, una mujer francesa valiente, quien se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual. A través de uno de los mayores casos de dominación, su esposo la drogó por más de 10 años y la sometió a más de 51 hombres para violarla y grabarla sin su consentimiento. Si bien mucho más indignante fue observar a la audiencia. Entre estos vemos la respuesta de las personas que violaron a Gisèle. Se les preguntaba, ¿por qué hicieron esto? ¿Acaso Gisèle les dio su consentimiento? A lo que muchos de ellos contestaron, tuve la autorización del esposo, reafirmando entonces la cosificación de la mujer y por ende el juego de poder entre la relación sexo y género. Puedo concluir entonces que al leer el libro de Elsa Dorling, tal como ella comenta, el horizonte de toda política de subversión no consiste tanto en trascender, en destruir o en abandonar estos términos, sino más bien en cuestionarnos, en revertirlos y en transformar esta relación que los engendra uno o a otro. La finalidad entonces no es el sexo como sujeto de estudio, sino más bien es esta relación de poder de la producción que se produce en el aquí y en el ahora. Por lo que si deconstruimos la visión paradigmática de cumplir con los 3 requisitos indispensables para ser llamados y nombradas mujeres u hombres, podemos replantear, como dice Elsa Dorling y citando a Simone de Beauvoir, estas siguientes visiones. La mujer lesbiana restituye cierta libertad sexual, ya que a las mujeres pues se entiende que la elección sexual es un efecto de una libertad subjetiva en la mujer lesbiana. Además, nos podemos dar cuenta de la interseccionalidad. La interseccionalidad es un término que se creó en la tercera ola, se creó por Kimberly Crenshaw y fue estudiado por Elsa Dorling, el cual es definido y es utilizado como una herramienta analítica que nos ayuda a reconocer las desigualdades sistemáticas como son orientación, raza, género, educación, identidad, entre otras. Es parte fundamental de estos ejes de poder. Entonces, por último, el sexo, el género y la orientación responden a esta necesidad de deconstruir, de formar estas visiones objetivas, los cuales solo dependerán de la historia en la que se viva a través del tiempo el sujeto. Por tal motivo, invito, como lo invita también la autora, y lo ha escrito en su libro, replanteémonos estos pensamientos que nos ha contado la historia y a escribir, publicar y deconstruir desde la ciencia, de la filosofía y de la sociedad en torno a pensamientos feministas. Ojo, los cuales no son anticiencia, por el lado contrario, son realistas, son objetivos, son no masculinizadores, en donde se visibiliza a la mujer como un objeto activo. Les voy a recordar algo. En la escuela, hasta los años 80, se enseñaba el proceso de la fecundación como el acto en donde el esperma hacía todo. Perforaba activamente la membrana del ovocito, penetraba y posteriormente terminaba la gestación. Hoy se sabe, gracias a investigaciones como la de Evelyn Fox Keller, que se describe que el óvulo es sino el agente más activo que existe. El óvulo selecciona al espermatozoide. De hecho, selecciona al espermatozoide con más características y más fértiles. Y una vez fusionado, libera iones de calcio para activar este proceso. Yo
les invito a que reflexionen sobre el poder de las teorías críticas modernas, desde una visión más inclusiva, la cual toma en cuenta a las mujeres, a los hombres y al grupo de personas intersexuales, no para negarlos, no para negar el significado o los cuerpos, sino para vivir en significaciones de cuerpos que tengan una oportunidad. Les recuerdo, en palabras de Karl Heinrich, lo personal es político. Gracias a Mariana Rivas por esta lectura y estas palabras. Ahora vamos a escuchar a la doctora Estela Casados, quien es antropóloga feminista, académica, investigadora, autora de libros, capítulos de libros, artículos de investigación sobre violencias contra las mujeres. Ella es coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, donde también forma parte del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género. Actualmente también es la coordinadora de la colección Feminismos, que en esta ocasión presentamos 2 títulos. Ayer ya también presentamos un tercer título nuevo, y los anteriores los pueden encontrar aquí en la parte de afuera a precio especial y también en nuestro stand J7. Ella fue la coordinadora de este libro, No olvidamos, miradas sobre las alertas de violencia de género en Veracruz. Muchísimas gracias, Estela. Te escuchamos. Al contrario, muchas gracias, Alma, y les agradezco muchísimo que nos acompañen esta tarde. Agradezco mucho la recepción a la Universidad Veracruzana, la editorial de la Universidad Veracruzana, y bueno, para los minutos de los que dispongo, que sí te voy a rogar, Alma, ya sabes que a mí me ponen play y me pongo a hablar y hablar, y más de las cosas que me apasionan tanto como es la colección Feminismos. Ahí me indicas cuando ya me falte poco tiempo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces a mí me gustaría en esta intervención comentarles, compartirles cómo nace esta colección, de la cual forma parte precisamente este libro que nuestra compañera Mariana Rivas muy generosamente lo presentó el día de hoy, esta tarde. Y cómo es que surge la colección Feminismos, cómo es que se empieza a integrar, cuál es su propósito, su objetivo, y particularmente qué sucede o cómo se da origen a el libro de No olvidamos, miradas sobre las alertas de violencia de género en Veracruz. Bueno, la colección Feminismos fue una propuesta que no surgió de la nada. Fue básicamente gracias a la experiencia compartida que tuvimos con colegas de la Universidad Veracruzana, con investigadoras y docentes feministas, con compañeras de la comunidad universitaria, pero también con integrantes del movimiento feminista del estado de Veracruz, que comenzamos a observar, en primer lugar, que en el 2012 se tipificó el delito de feminicidio en el estado de Veracruz, y que también se estaba tipificando en otras entidades de la República, y pues no sabíamos qué estaba pasando, a diferencia de lo que ahora acontece, que es que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta este informe cada día 25, ¿no? Este informe sobre violencia contra mujeres, y vamos viendo la cifra oficial respecto no solo a feminicidios, sino a homicidios y otro tipo de violencias que acontecen en toda la República Mexicana. Por ahí del 2014-2013, pues realmente eran datos que si se tenían, pues no se socializaban, ¿no? Entonces empezamos a realizar una serie de acciones diversas que nos permitieron ir trabajando con mujeres víctimas de violencia, y también ir empujando otro tipo de acciones, como en su momento fue en los inicios del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que hasta la fecha va documentando como digamos que un mecanismo espejo de las cifras oficiales que se dan en el estado de Veracruz para documentar los feminicidios, homicidios de veracruzanas, desapariciones y agresiones
a mujeres que se dan en la entidad, ¿no? Entonces, digamos que es en ese marco que nace la propuesta. Nos acercamos a la editorial Universidad Veracruzana, dirigida por el maestro Agustín del Moral, y bueno, tanto él como el consejo editorial pues les parece muy oportuno que se vaya a desarrollar una colección que tenía o tiene el objetivo de visibilizar, por un lado, el trabajo que desde la academia se va realizando a partir de investigaciones, de reflexiones profundas de lo que implica la historia y la acción feminista, pero también la teoría y la metodología feminista. También las reflexiones de mujeres que no necesariamente están ligadas a la academia, pero que en su hacer cotidiano van empujando pues lo que son lo que es la consolidación de los derechos humanos de las mujeres, que bueno, todavía falta algo de trecho para que se hagan una realidad. Curiosamente, cuando se hace la propuesta en 2021 de esta colección, coincide con que el doctor Martín Aguilar, el actual rector de la Universidad Veracruzana, maneja varios ejes de trabajo para su plan rectoral, y uno de ellos es el de derechos humanos, que nos permite a la comunidad feminista universitaria de la Universidad Veracruzana pues ir elaborando una serie de propuestas y temáticas para empujar el tema de los derechos humanos de las mujeres y de las identidades de la disidencia y diversidad sexual, sexogenérica. Entonces, el terreno es propicio y se comienza a hacer una serie de gestiones de lo que implica iniciar una colección dentro de una casa editorial albergada por la Universidad Veracruzana, de gran tradición en el país, como es esta. Y el primer título es El poder de las mujeres. Tiene un subtítulo que ahora no recuerdo, democracia, género y democracia. Y tuvimos la fortuna de que Julia Sisa, su autora, especialmente pues interesada en el resultado de esta única traducción que hay al español, pues ver qué había pasado con esa obra, pues bueno, estuvo presente en la presentación de su obra, y fue un momento muy muy interesante que marcó la ruta para esta colección, ¿no? Precisamente se han presentado varios textos. El primero que de una u otra forma va manejando lo que sucede a nivel local en el estado de Veracruz, y desde una serie de miradas que son, digamos que unidas y convocadas por la comunidad de la Universidad Veracruzana, pues es esta, el libro de No Olvidamos, y se llama así porque todas sus autoras, sus 17 autoras, a través de los 10 artículos, los 10 capítulos que son parte del libro No Olvidamos, de una u otra forma han estado presentes en las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Veracruz. Estamos hablando de promotoras comunitarias que han escrito en este libro, académicas feministas que han puesto al servicio del movimiento a favor de las mujeres pues su agenda académica. También estamos hablando de funcionarias. Hay, por ejemplo, un artículo muy bonito de quienes fueron las primeras diputadas de Morena que metieron la iniciativa para la despenalización del aborto en el estado de Veracruz hasta las 12 semanas de gestación. Obviamente en aquel momento no fue aprobada, sino hasta el año de 2021. También están presentes quienes en su momento fueron integrantes de los grupos interdisciplinarios de trabajo convocados por CONAVIM y que trabajaron en estas alertas, ¿no? Y estamos presentes también quienes elaboramos algunas de las solicitudes. En mi caso particular formé parte del grupo que elaboró la primera solicitud,
y también hay compañeras que son parte de las asociaciones solicitantes, es decir, o sea, son gente que estuvieron ahí, pero además hay funcionarias que también escriben y que atendieron la alerta en sus municipios. Entonces ofrece miradas que desde diferentes aristas nos van diciendo cómo es que surge esta necesidad, cómo se solicita la alerta, qué pasa en sus primeros años de implementación y qué es lo que ellas están evaluando en una historia a cortísimo plazo, permítaseme la expresión, para ir como valorando qué está funcionando, qué está batallando, qué está poniendo y que no le corresponde a la sociedad civil y qué está poniendo o qué no está poniendo el Estado. Algo que ya no alcanzamos a discutir ampliamente en esta obra fue el caso de la tercera solicitud de alerta de violencia de género que se está haciendo en el estado de Veracruz, en esta ocasión por desaparición de mujeres. La desaparición de mujeres que también desde el observatorio que tengo la responsabilidad de coordinar hemos estado documentando desde 2014, era aparentemente muy baja en aquellos años, y ahora, de acuerdo no a nuestros datos sino a las cifras oficiales, prácticamente está superando la cifra de hombres que están desapareciendo en el estado de Veracruz, y principalmente son mujeres muy jovencitas, ¿no? No sabemos, porque no hay un diagnóstico cierto, por lo menos no hay un diagnóstico público que nos diga cuáles son las razones que impulsan la desaparición de mujeres. Entonces, está muy a tono, digamos, que esta publicación, porque nos muestra, digamos, este ambiente de crisis que se está viviendo en el estado de Veracruz y que afecta puntualmente a las mujeres. Máxime que el día de ayer tomó posesión la primera gobernadora en la historia del estado de Veracruz. Veracruz nunca había tenido una mujer gobernante, ¿no? Ganó arrolladoramente las pasadas elecciones, y el día de ayer pues comenzó con su periodo gubernamental. Hay mucha expectativa, aunque no nos guste. La expectativa, principalmente más allá de sus capacidades, es porque es mujer y hay un imaginario social que se imagina, pero que también está por exigirle pues que sea más sensible y más efectiva en estos temas, que ponga orden y rumbo a las declaratorias de alerta de violencia de género. Entonces, digamos que esto es lo que enmarca este texto. Como acaban de observar, es una temática que va enfocada mucho al tema de lo que implica las identidades de género y propiamente de lo que implica ser mujer, y que está unada a lo que ya se nos comentaba, se nos compartía, pero es otro título y es totalmente distinto. Son otro tipo de autoras, y es como nos habla más de un feminismo en el ámbito local y un empuje de lo que se hace, por lo menos en el estado de Veracruz y seguramente en otras partes del país, pues para abatir, ¿no?, este flagelo pues que nos lastima, pero al que también respondemos y tratamos de combatir. Entonces, bueno, cierro mi participación invitándoles a que lean los libros de la colección Feminismos. Créanme que les vale mucho la pena, les va a gustar, y en especial pues obviamente no olvidarnos. Muchas gracias. Gracias, Estela. Y justamente ayer que presentábamos otro título de la colección Feminismos, que se refiere a las culturas políticas en torno al tema de feminismo, hablaban también de esta expectativa que hay de que ahora tenemos una presidenta. Es una mujer, pero que pues no solamente por ser mujer, ya todas las personas, todas las mujeres, las colectivas, nos podemos sentir como representadas, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante, y como lo decías, es un tema y son libros que van tocando temas actuales y van sucediendo cambios, ¿no? También, como tú mencionabas, ya no dio tiempo en este libro de hablar de esta tercera solicitud
¿no? Pero bueno, pues también en Veracruz tendremos ya una nueva historia que escribir con una gobernadora. Tenemos tiempo para algunos comentarios, algunas preguntas del público. No sé si alguien quiere participar, hacer algún comentario, alguna propuesta de siguientes títulos. Aprovechen que está el director de la editorial y la coordinadora de la colección. Buenas tardes. Sí, se oye. Para mí me interesaría saber cuáles son las dificultades que hay creando este tipo de libros cuando se tiene como... cuáles son las barreras que se ponen, ya sea la sociedad, la misma política, los mismos grupos, el mismo pueblo que pone al realizar este tipo de investigaciones. Pues mira, es muy interesante lo que preguntas, porque habría que pensar que muchas investigaciones e incluso estos textos puntualmente nacen no propiamente como investigaciones, ¿no? Nacen en un hacer para ir logrando un horizonte o ir alcanzando un horizonte que permita pues que las mujeres, en el caso concreto en Veracruz, ya no enfrenten tanta violencia, ¿no? Y pues esa parte sí es muy difícil, ¿no? Implica que tengas un discurso, en primer lugar, distinto, e incluso pareciera beligerante, cuando es en realidad un discurso a favor de los derechos humanos de las mujeres, pero pues hay digamos que una cotidianidad que está ampliamente normalizada, naturalizada, en donde hablar a favor de los derechos humanos de las mujeres e indicar aquellas acciones que los contravienen, pues es ser beligerante, es estar en contra de... ¿Por qué? Porque se defiende implícitamente pues una normalidad misógina, machista, de violencia, de una violencia normalizada, incluso a veces muy sofisticada, que apenas si se alcanza a ver. Yo considero, hablando tal vez arbitrariamente en nombre de las compañeras que integran los capítulos, que ese fue un tanto la primera situación a la que se enfrentaron, y que incluso fue favorable pues para que se pudieran escribir estos artículos. Algo que olvidé mencionar en mi presentación fue que también se aborda por lo menos uno de los pueblos originarios del estado de Veracruz, en la Sierra de Songolica, ¿no? Al pueblo nahua de Songolica, y son realidades que en el marco de las alertas de violencia de género pues son muy poco estudiadas, no se sabe qué está pasando ahí, y hay una implementación de las alertas de violencia de género estándar. En Veracruz hay 11 pueblos originarios y la alerta es como si fuera pues para una población mestiza urbana, ¿no? Y no. De repente se llegan a elaborar ciertos materiales en lengua náhuatl y totonaca, que son las más populares o con más población, pero en otomí o en popoluca no se elabora, ¿no? Y eso de una u otra forma también es violencia institucional hacia esos pueblos y a las mujeres que integran esos pueblos, y obviamente bajo esos marcos de violencia es como nacen y se observan estas situaciones que dieron pie a estos artículos. ¿Alguien más gusta hacer algún comentario? Gracias. Bueno, felicito a las exponentes de su excelente presentaciones, eruditas y bien estructuradas. Tengo un par de preguntas a usted, Mariana. Como se da cuenta, no soy mexicano. Primero, creo que casi exclusivamente citó autoridades anglosajonas, y me pregunto si no hay contribuciones mexicanas que caberían en este debate.
Y segundo, esta cifra de 1 de cada 67 mexicanos son, bueno, ahora tengo que cuidarme del vocabulario, tienen muestras de ambos sexos, digamos. ¿De dónde surge esa cifra? Porque es sorprendente. ¿Ya puedo hablar? Sí. Gracias por las preguntas, son preguntas muy importantes. Mi escrito fue únicamente basado en el libro de Elsa Dorling. Elsa Dorling es una filósofa francesa que estudia... Perdón, dije anglosajón, pero sabía que había francés. Sí, no hay problema. Que estudia la interseccionalidad. La interseccionalidad es un modo de nosotros valorar las visiones que un hombre o una mujer o un indígena o una persona con cierta educación o con menos educación puede tener más privilegios que otra. Es una forma en la que uno puede valorar estas cosas generalmente es una visión, nosotros no nos damos cuenta, pero al ver a una persona le puedes poner como ciertos puntos, y estos puntos a veces no son que nos demos cuenta, ¿no? Son aprendidos por la historia, por nuestros tiempos, etc. Entonces Elsa Dorling se enfoca mucho en esto y su libro inició en 2008. Después la segunda edición la hace en 2021, encuentra y quita partes del libro y le agrega un poquito más y mejora esto de la interseccionalidad. Entonces no tomé yo frases de mujeres mexicanas porque me enfoqué solo en lo que habla el libro y me enfoqué solo en cómo el libro me cambia a mí. Entonces hablé muy personal sobre cómo este libro avienta ideas de visiones feministas introduciéndolas, pero no concluye. El libro nunca, ustedes si lo leen, no concluye porque ese es el objetivo. El objetivo es que hasta ahorita, tanto sexo, género o la orientación, pues viene en un constante cambio. Entonces creo que fue correcto el no concluir, porque aquí parte para más. Y esto de la interseccionalidad son datos de México, del gobierno de México, de la intersexualidad, son datos del gobierno de México. Los podemos encontrar en la página del gobierno de México. Uno se pone intersexualidad, gobiernodemexico.com.mx y habla sobre la incidencia, la estadística, dónde lo podemos encontrar. Las personas intersexuales son personas que tienen ciertas variancias. Y es interesante porque el origen viene desde Anne Fausto Starling. Anne Fausto Starling habló y dijo, a ver, no solo hay estas dos visiones, que es XXXY, porque esta es una retórica que se utiliza, ¿no? Solo existen dos sexos y es XXXY. Y Anne Fausto Starling llega y dice, a ver, ¿y qué pasa con las personas XXY, XYY, X0? ¿No les podemos encasillar o qué debemos de hacerles? Anne Fausto Starling le adjudica un término que es el tercer sexo, pero después la historia misma y los intersexuales dicen, no, ¿sabes qué? Yo no soy un tercer sexo, porque somos tantas varianzas que no podemos hablarnos ni definirnos como un grupo, ¿sí? Somos personas y todos nosotros hacemos un paraguas intersexual. Entonces, estas estadísticas son de México exclusivamente y de la visión de tantas personas intersexuales que generalmente están escondidas entre las personas. No es como que gritan y digan yo soy intersexual. Gracias a usted. Bien, ¿tenemos algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, no sé si ustedes quieren comentar algo más en los últimos minutos que nos quedan. Bueno, aprovechando la oportunidad, quisiera pues invitarles a que consulten la página de la editorial de la Universidad Veracruzana. Ahí encontrarán pues obviamente la colección Feminismos, entre otras colecciones y publicaciones, y es muy interesante la propuesta que nos hacen precisamente para poder adquirir tanto de manera física como electrónica los textos, y pueden ir pues checando también los nuevos volúmenes que integrarán la colección. Por ahí tenemos otra manita levantada, adelante.
En lo que llega el micrófono es librería.ud.mx. Buenas tardes, lo mío es solo un comentario y una felicitación. Soy veracruzana, vine exclusivamente a estar aquí en la feria y me siento muy orgullosa del trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Doctora, encantada de conocerte. Muchas gracias, qué amable. Muchas gracias. Sí, a mí me cambió el leer estos libros. Tuve la oportunidad de presentar el año pasado el primer libro que se publicó, y les invito ahora sí a lean sobre feminismos, porque nos hacen reflexionar desde donde estamos parados, nos hacen reflexionar si tenemos relaciones en las cuales nosotros también somos copartícipes de violencias. Entonces, como una deconstrucción poco a poco sí vale la pena, aunque estas visiones, y esa es interesante, la palabra feminismo, que a veces la usan de una visión peyorativa, ¿no? O sea, este feminismo implica una situación en la que se cosificaba a la mujer, y la visión feminista viene desde estas historias del griego que hablan de los hombres femeninos, y entonces son menores, ¿no? Y entonces al utilizar estas feministas, pues hablan de esta visión que pueden ser peyorativas. Pero por el lado contrario, volvemos a decir, me visibilizo, me muestro y también aprendo cómo me nombró. Entonces les invito a que sí los lean y que se aprendan que existe más que solo la visión masculinizante, ¿no? A lo mejor hablamos y replanteamos nuestras visiones un poco más masculinizantes. Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradezco su participación, su presencia, y les invito a adquirir los libros. Están aquí en la parte de afuera, ambos libros están acá, y también hay otros ejemplares de la colección Feminismos. También para que ingresen a la página librería.v.mx, ahí pueden encontrar todos los títulos. Como bien decía la doctora Estela, están en formato físico y digital, y pues también las redes sociales de la editorial de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias.